Hola, grandes amigos de los pequeños momentos de la vida. Bienvenidos a un nuevo episodio de Life's Little Talks. Hoy una Special Edition Super Moments Retail Lab con mi compañera Sandra Ruiz, Store and Talent Manager de Super Moments. Bienvenida, Sandra. Hola, Juanlu. Bueno, pues como ya ha dicho Juanlu, soy Sandra, soy Store y Talent Manager de Super Moments. Y nada, ya estoy aquí, pues ahora nos contará Juanlu para qué estoy aquí. Efectivamente, pues bueno, ya me conocéis, me vuelvo a presentar, Juan Luis Ramos, Customer Success and Experience Manager de Cerdá. Y bueno, hoy pues venimos porque nuestros compañeros decidieron hacer como esta edición especial que seguro que va a ser una gran experiencia y que vamos a incorporar a lo largo de este tipo de documento gráfico, por llamarlo de alguna manera, en la que vamos a hablar de pequeños momentos del retail, de los cuales pues tienes mucha experiencia y ya pues te podemos ver en vídeos en nuestras redes sociales con otros compañeros. Y hoy vamos a hablar de la evaluación del desempeño. Exacto. Efectivamente, Sandra. Entonces, lo primero de todo, me gustaría preguntarte, ¿qué es para ti una evaluación del desempeño? Pues bueno, anteriormente hemos estado haciendo unos webinars que iba todo el onboarding de un empleado en Super Moments, en una empresa, y para cerrar todo ese ciclo, ¿no?, de lo que es desde la selección de personal, el onboarding, Sí. pues ahora concluimos con este podcast de evaluación del desempeño. Pues para mí la evaluación de desempeño es una herramienta que tenemos en las tiendas o en las empresas para detectar las virtudes de los empleados, pues, detectar el talento de nuestros empleados y saber si están siguiendo las directrices de la empresa. Correcto. Etcétera, y todos volcados a un mismo objetivo que siempre pues es pues eso, el éxito, ¿no?, de la empresa. Éxito. Me parece buenísimo porque has comentado que es como el ciclo final ahora. Estamos hablando de un contenido, ¿no?, que teníais pensado. A mí me gusta mucho esto porque me gusta traer el ejemplo de experiencia de empleado, ¿no? Yo estoy en la parte ahora de experiencia de cliente, pero es un mundo muy relacionado con experiencia de empleado. De hecho, pues se dice, ¿no?, que hay un correlacionamiento entre esa experiencia que viven los empleados y, por lo tanto, cuanto mejor experiencia viven, mejor están, pues mejor experiencia de cliente o mejor experiencia hacen vivir a los clientes. Y es esa herramienta, el Employee Journey o el camino del empleado, que va incluso desde que no es empleado, esas entrevistas de trabajo, de selección, de cómo se vive el proceso de selección de una empresa, incluso hasta cuando deja de ser un empleado. Exacto. ¿No? El offboarding. El offboarding. Y entonces me gusta visualizar esta parte de evaluación del desempeño como un punto además crítico en el buen sentido, como relevante, dentro de ese camino del empleado, que es algo que normalmente, corrígeme, ¿no?, es como algo anual, es como una sesión anual, sí, pero puede haber particularidades en este sentido. Exacto, y lo que has comentado de que va relacionado la satisfacción o del empleado con la del cliente, yo que llevo 24 años ya en tiendas, tengo experiencia, es que, vamos, doy fe de ello. Siempre en las tiendas donde el ambiente de trabajo era más positivo, más satisfactorio, los empleados estaban mucho más a gusto y todo, siempre se veía reflejado en la productividad, o sea, y en las ventas. Yo que he estado en tienda, pues en ventas siempre la satisfacción del cliente era mucho mejor. Luego teníamos pues eso, más feedback del cliente, oye, tal, no sé qué, nos daba la enhorabuena y todo. Siempre se ha visto más a cuando el ambiente del empleado, pues un empleado que no está a gusto, lógicamente no sabe hacer mejor su trabajo. Absolutamente de acuerdo. Claro, yo te preguntaba, ¿qué es para ti? Hablábamos de una sesión anual. Y digo, y hago así, ¿no?, como comillas a propósito cuando digo esto, porque en realidad debería ser algo, desde mi punto de vista, continuo, completamente continuo. Es verdad que formalizamos en sesiones, ¿no?, pues se formaliza en una sesión quizá anual porque
se deja todo pues documentado, escrito, bien, ¿no? Formalizado. Pero que esto es como una sesión continua, que no es algo de hoy me siento, hago una sesión del desempeño con mi responsable o desde la otra visión, porque también tenemos diferentes puntos de vista, obviamente. Sí, tradicionalmente ha sido un concepto mal empleado porque es lo que tú dices, se considera como una sesión al año para cumplir, para registrar en el expediente, tenerlo en la documentación del empleado, ¿no? En todos, pues se le ha hecho esta evaluación y tal, y pierde valor. Una evaluación de desempeño debe ser un proceso continuo, que sí, que tienes la sesión de la entrevista más directa con el empleado, pero en esa entrevista tienen que salir unas pautas de acción y luego un seguimiento. Pues para unos planes de acción, un seguimiento de ver si se están cumpliendo esos planes de acción y así pues sacar todo el provecho que se puede a una evaluación de desempeño. O sea, no debe ser una puntuación numérica, ¿vale? Tiene que ser siempre pues con hechos objetivos, objetivos. Correcto, y comportamientos que se puedan evaluar y luego pues determinar unos planes de acción dependiendo de qué sale en esa evaluación de desempeño, ¿no? Qué potenciales tiene ese empleado, qué aspectos tiene que mejorar y todo, porque para el empleado también es muy necesario, porque muchas veces a la hora de acabar la colaboración de una persona en una empresa, se le dicen las cosas mal y muchas veces dicen, oye, ¿por qué no me lo has dicho antes? Absolutamente. Entonces la evaluación de desempeño nos sirve para esto también. Para mí es algo absolutamente estratégico. Lo que decía, se tiende como a... o hay una tendencia, o había. Me gusta decir que había, ¿no? Sí, porque esperemos estamos como todos cambiando un poco en todo esto. Obviamente, pues cuanto más se estudia y más experiencia hay en todo este ámbito, pues todas creo las cosas que evolucionan. Efectivamente, el mundo de la experiencia del empleado ha evolucionado muchísimo y evoluciona muchísimo cuando ponemos a las personas en el centro de las organizaciones. Y digo personas, lo que hablábamos antes, tanto clientes como empleados, ¿no? Y para mí decía que es una herramienta estratégica porque todo lo que se realiza en una empresa lo realizan las personas. Sí, por supuesto hay tecnología por detrás, puede haber tecnología estratégica, importante, relevante, por supuesto que nos facilita, pero al final los que realizan las tareas o los que marcan los objetivos, los que llevamos a cabo las cosas, más allá de que utilizamos herramientas, somos las personas y para mí es cuando tenemos que ponernos y decir, vale, ¿qué es lo que necesito para alinearme? O mejor dicho, ¿cuál es el objetivo de la compañía? Y yo como integrante de este conjunto social, que es una empresa, que somos varios dentro de una organización, ¿qué necesita la empresa de mí o qué puedo aportar yo para llegar entre todos a ese objetivo, ¿no? Claro, en mi caso, en el caso del retail, de las tiendas, eso cobra más valor porque ¿quién está delante del cliente? El empleado. O sea, podemos tener un programa de cobro muy sofisticado, una caja, un terminal, podemos vender portables y todo eso, pero ¿quién está de tú a tú hablando con el cliente? El empleado. Entonces, es fundamental tener una evaluación del desempeño adecuada para pues eso, sacar el mayor rendimiento de estos empleados, corregirlos en sus áreas de mejora. Por supuesto. Y luego detectar, como he dicho antes, esas potencialidades del empleado que a lo mejor lo tienes ubicado en un puesto y él realmente debería estar en otro porque podría sacar más rendimiento de él en otro. Eso es súper relevante también. Bueno, también creo que todo lo que estamos comentando, ¿no? Tiene su punto de relevancia, pero es efectivamente el detectar de, oye, es posible que en esa evaluación del desempeño identifiques que tienes a una persona en tu equipo o que la misma persona identifique, el mismo empleado o empleada, identifique decir, oye, yo tengo mucho que aportar, pero quizá en la posición en la que estoy realmente pues no estoy bien ubicado. Y eso no tiene por qué suponer algo negativo, sino como una oportunidad para decir, oye, pues vamos a ubicarte en una situación en la que realmente tus habilidades, tus conocimientos, que es lo que también es esa evaluación del desempeño, evaluar esas habilidades, ese conocimiento, se puedan aplicar en el mejor sitio posible para potenciarlo. Claro. A través de identificar todo esto en la evaluación del desempeño. Y es en las dos direcciones. En ambas. Tanto del evaluador
como del evaluado, el acercar esas posturas. Absolutamente. El evaluador podrá detectar qué potenciales tienes y el propio empleado también dice, pues es que a mí me gustaría hacer esto, creo que se me va a dar bien, y pues, la evaluación de desempeño es una oportunidad que tiene él para expresarse y ver si puede, yo qué sé, coger más responsabilidades o trabajar en cambiarse de departamento porque ha visto, porque tiene, pues eso, todo proyectos y aportaciones que el empleado pueda hacer a la empresa. Absolutamente. Voy a saltarme, estamos aquí hablando con mucho, ¿no? Y quiero preguntarte por alguna experiencia que hayas vivido tú, bien como empleada o bien como evaluadora. Pues, como he tenido... ¿Buena o mala? ¿Buena o mala? Da igual. Tú elegirás, si buena o mala. A ver, déjame pensar, me pillas así un poco. Pero, por ejemplo, yo tengo experiencia en ambos casos, pero como evaluada sí que yo tengo una trayectoria de varias empresas y la verdad es que, por ejemplo, ahora mismo, Supermoments y Cerdá, me he encontrado que es la evaluación de desempeño que considero más completa. Es realmente esto que estamos hablando, que es el ideal de evaluación de desempeño, lo he obtenido aquí. Qué bueno. ¿Sabes? Lo he tenido aquí, he tenido evaluadores que han sabido, pues eso, decirme pues, las cosas que hago bien, las cosas en las que debo mejorar, las cosas en que creen que puedo destacar, que a lo mejor yo no era consciente y al decírtelo empiezas a pensar, ostras, pues sí, se te empiezan a ocurrir cosas, pues mira, pues sí, podría hacer esto o me gustaría hacer esto otro, tal, tal, tal. Entonces, yo positivo, por ejemplo, pues eso, la última evaluación de desempeño que yo he padecido o sufrido. Padecido. Conozco a tu responsable, voy a hablar con él. Pero bueno, es que hay que ser realistas. Al fin y al cabo, a ver, una evaluación de desempeño tiene que ser positiva, no se tiene que ver como un castigo al pero nos ponemos delante de nuestro superior, o sea, por mucho que tengas buen ambiente... De hecho, yo estaba el día que ibais a tener las evaluaciones del desempeño, ¿te acuerdas? Tú estabas. Y estabais todas como... Yo decía, pero sí... Vuestro responsable es un trozo de pan, ¿no? Exacto, pero al fin y al cabo es eso. O sea, es un momento. Claro, toda empresa tiene su jerarquía y pues hay cosas que son inevitables, por mucho que le conozcas, que te lleves bien, que tengas muy buena relación, que el ambiente de la empresa sea estupendo, quieras o no sabes que es pues, eso, es una evaluación. Tendemos a lo negativo. Sí, es que es mucho más fácil, no sé por qué, es muchísimo más fácil creerte las cosas negativas que creerte las positivas. Tendemos a lo negativo. Sí, yo no sé si te pasa a ti, pero a mí es verdad, luego te dicen algo negativo y te es más fácil asumirlo que cuando te dicen algo bueno. Intento ser realista, pero yo admito que si me tuviera que definir sería realista negativo. ¿No? O sea, es como, intento no hacerme como ideas raras, intentar ser lo más objetivo posible, una de las cosas que tiene que ser una evaluación del desempeño. Lo digo cuando me enfrento yo como empleado, ¿no? Como el evaluado, no como el evaluador. Pero, y esto que te estoy diciendo va relacionado con una de las experiencias mías, que es precisamente pues, lo que me ocurrió es que iba excesivamente negativo a la evaluación del desempeño. Lo mismo, era como... Las collejas que me van a caer. ¿No? Sobre todo por expectativas, porque no hemos llegado a esto, no he llegado a esto, ocurrió a lo largo del año esto, etcétera, etcétera, y fue como de repente el responsable que tenía en ese momento, no, oye, mira, sí, es verdad, no hemos llegado a esto con lo respecto a lo que teníamos planificado, pero sin embargo, pues hemos sacado esto, hemos sacado lo otro, y fue como... No sé si por ir de esa forma negativa que estábamos hablando, pero como que salí de la evaluación dije, oye, pues ni tan mal. Yo venía aquí pensando que me iban a caer palos y resulta que no, que el planteamiento era de, oye, pues sí, efectivamente hay que mejorar esto, hay un área de mejora en aquí y aquí, pero en el overall, el resultado final o global de todo lo que ha ido ocurriendo, porque también es como un punto para continuar,
fue positivo. Es que eso, yo creo que es una técnica de defensa. Hay mucha gente, yo me acuerdo cuando estaba en la universidad, Sí. gente que iba a los exámenes diciendo ¡oh, voy a suspender, Esos no he eran los estudiado nada! peores. Y luego sacaban un 8. Exacto, un 9. que decías, Horrible. es que eres un llorón, porque Horrible, estás Sandra. son peor, y luego le veías las notas y Horrible. dices, la leche! Esa gente era odiosa. Sí, o sea, no... Es posible que yo fuera uno de ellos, ¿eh? ¿Sí? También te digo. yo la verdad, pues ahí sí que yo era muy realista. Yo ya digo, pues yo sí que he estudiado, no sé hasta cuándo, Sí. o si no había estudiado decía, No, pues yo no he no estudiado, ya decía que veremos. no había estudiado, pero tampoco decía voy a suspender. Digo, yo vengo con lo que vengo. Luego ya se repartirá la suerte. Sí, y luego otra experiencia, Sí. pero ya como evaluadora, Buenísimo. que he tenido, que sí que fue una negativa, porque la persona a la que iba a evaluar ¿Sí? iba tan nerviosa. Al principio yo intenté pues, crear el clima adecuado, distender el ambiente, ¿no? Sí. Que se relajara un poco, no sé qué. Pero no lo conseguí porque acabó llorando a lágrima viva. Entonces, claro, ahí luego me tocó un feedback interno de decir, ¿qué he hecho mal ¿Cómo hemos llegado para acá? que esta persona reaccione así? Porque es lo que decíamos, no tiene que ser un punto, un mal trago para el empleado. Sí, claro, a veces piensas, ¿qué he hecho mal? ¿No? Lo que tú has dicho. O ya no que he hecho mal, sino cómo hemos llegado a este punto y que podía haber mejorado o haber hecho diferente para no llegar a este punto. Yo creo que fue la preparación. Cuando tú preparas una evaluación de desempeño, tienes que prepararla. Correcto. Entonces, pues tienes que, con antelación, yo pues se aprende de los errores. Yo ahora lo que hago, pues eso, pues comportamientos tanto positivos como negativos de mis empleados, me los voy anotando durante todo el transcurso del año, ¿no? Porque, lógicamente, la memoria es muy mala y se pierde, por lo menos la mía. Entonces, yo sí que tengo, pues eso, como una libreta de seguimiento de cada una de las personas a las que tengo que evaluar. Y yo voy anotando ahí, pues cuando hay algo puntual, que me sorprende de algo bueno, de algo malo, todo lo voy anotando porque luego así lo recopilas y cuando se los transmites a ellos, les transmites con hechos. Le dices, mira, tal día pasó esto, tal. Claro, efectivamente. Lo que estábamos y nos traemos lo que comentábamos antes de que sea objetivo. Exacto. Que no sea... Lo primero yo diría, pues, el establecer los criterios y definir esos criterios, ¿no? Que no quede como un concepto etéreo de actitud. Ya. ¿No? De actitud, que la actitud está muy bien, es uno de los elementos que tenemos o que se debería de evaluar en una evaluación del desempeño, pero que al mismo tiempo definir qué es actitud. Exacto. Definido pues, en una tienda, por ejemplo, de Supermoments, en un retail, en una tienda, pues actitud positiva o proactiva pues es no esperar a que el responsable te indique algo si estás parado, sino ir a sacar etiquetas nuevas, ir a revisar los precios, ir a hacer una revisión de stock automáticamente, aunque aprovechando pues, esos momentos de que no hay cliente. Me lo estoy inventando, ¿eh? No, pero estás bien, acertando, ¿no? ¿eh? Tú has estado en tienda. Un poco. Entonces, eso para mí es importante, el definir estos conceptos, que no quede como algo, pues se pone aquí esto y ya. Incluso los que puedan ser más objetivos posible llegando a un punto numérico también. Exacto, sí. Bueno, en una tienda, en ventas, es muy fácil porque luego pues, siempre mides KPIs y puedes ver pues, en qué puntuación, si lo que tú dices, si bajamos más al terreno de la puntuación, ¿no? Pues se puede medir más así y luego pues más cualidades. Como tú dices, actitudinales, pues la actitud de la persona en la tienda con respecto a sus compañeros, porque en una tienda también, sí, lo que decíamos, el ambiente es muy importante. Luego, incluso los conocimientos que puedas tener, pues aparte de la formación que te pueda dar la empresa, si tú muestras un interés incrementado en que tú te formas, ¿no? Sí. Y te buscas contenido fuera, tal, pues eso también es digno de valorar. Hablabas de actitud y ya hemos hablado varias veces, hemos nombrado varias veces actitud. Víctor Coopers, no sé si te suena,
es un auténtico crack, un comunicador absolutamente brutal que tiene un discurso que hizo en estas conferencias TED que pues, puedes ver en YouTube de cualquier país prácticamente, y él tiene un discurso muy bueno que traslada en temas de actitud, de personas. Es un auténtico crack que tiene una fórmula que es el valor de la persona como trabajador, entiendo. Es conocimientos más habilidades, ¿no? Y todo ello multiplicado por la actitud. Entonces dice, tú puedes tener el conocimiento y la habilidad suma. Cuanto más conocimiento, pues puedes saber de un programa, de otro, la habilidad de poder hacer esto, lo otro, pero que la actitud multiplica. Entonces, a mí me ocurre que te encuentras con gente que es muy buena, a lo mejor, pero que tiene como una actitud que dices, esto te pierde. Sí. Todo lo bueno que puedes hacer, que sabes hacer, cómo hacerlo y de todo, esa parte de actitud lo pierde. O al contrario, encontrarte a lo mejor con gente que, oye, pues a nivel de conocimiento, de habilidad, pues no es el experto máximo en un campo, en una herramienta, en una función, pero que tiene una actitud, que se predispone a llevar a cabo las cosas. No tienes que ir detrás de esa persona para ver si está haciendo algo o no, sino que tiene como esa actitud de decir, ¡guau! Brutal, ¿no? Que multiplica, que deja totalmente positivo su bagaje. Claro, yo, por ejemplo, por mi experiencia, le doy un poco más de valor a la actitud que a los conocimientos, las habilidades, porque un conocimiento se puede aprender. O sea, una persona, lo que tú dices, que no tiene el conocimiento suficiente, pero tiene una actitud desbordante y todo esto, pues puedes emplear más recursos en formarle y darle su conocimiento. Pero el que tiene muchos conocimientos, pero no tiene la actitud adecuada, la actitud ya cuesta mucho modelar. Entonces, a la hora de eso, siempre apuesto más por otro empleado que tenga muy buena actitud. Totalmente. Aunque tenga menos conocimientos, porque dices, bueno, pues eso es trabajo mío, ¿no? Como responsable, el conseguir que llegues al nivel que se necesita, ¿no? de conocimientos, pero es que con tu actitud yo creo que se puede conseguir. Sandra, ¿me darías algún consejo para organizar, para preparar las evaluaciones del desempeño? Pues sí, por ejemplo, como te he dicho, yo intento durante todo, si haces una al año, como decíamos, que nosotros en Supermoments hacemos dos. Tenemos una más considerada anual, que es más profunda, más completa, y luego una semestral, que es pues, como una especie de, pues eso, de brújula, ¿no? Vas por buen camino, sigue por aquí, o te estás desviando aquí, ¿sabes? Es como más cortita. Sí. Entonces, por ejemplo, pues la anual, lo que te he dicho, yo llevo libretas de seguimiento, de todo, pues me voy anotando, porque luego... Y pues cuando dictaminas la fecha, que pues, lo lógico es que lo comuniques al evaluador también, y a poder ser con también una semanita más o menos, 7 días con antelación, para que él también pueda prepararse y tal. Entonces, preparártela tú también. O sea, tienes que... Primero, el sitio. Busca un sitio tranquilo en el que nos vayan a interrumpir. También muy importante. Claro. Exacto, que haya un buen ambiente, que, pues eso, que intenta que la persona no se sienta en un examen, así que ya vendrá, va a venir nervioso. O que entre en una sala lúgubre. Exacto, ¿no? Entonces, comodidad y todo, y pues eso, que evita interrupciones y que estéis tranquilos y que se pueda hablar ahí. Entonces, tienes el sitio, y te preparas. Y luego también, pues, comunicarle previamente, pues, quizá algunos temas o con tiempo para que la persona también, pues, oye, sea consciente, claro, que no sea de repente... Claro, Sandra, vamos a tener la evaluación del desempeño. si es su primera evaluación, pues entonces lo lógico es que cuando se lo comuniques cómo va a ser, cómo se va a desarrollar, etcétera, para que esta persona sepa cómo prepararse también un poco. Claro. Y nada, y por tu parte, pues lo que te decía, una vez tengas el sitio y todo, pues te preparas bien el discurso, ¿no? Yo creo que lo mejor es, aparte de al principio crear un ambiente ahí distendido y todo eso, pues siempre se empieza con un refuerzo positivo, ¿no? Con un comentario positivo, pues destacas ¿La técnica sándwich me vas a hablar? Sí, te la conoces, ¿eh? Sí. Exacto. No soy muy fan, ¿eh?
No, pues soy muy fan. Yo creo que sí que... Yo la he puesto en práctica y hasta ahora me ha funcionado bien. O sea, no te voy a decir que, Yo es que tenía una responsable, que sea la mejor, pero... Yo tenía una responsable, perdona que te interrumpa, que hacía eso. Entonces era como, oye, Juanlu, muy bien. Entonces yo era ya como... Llegaba el momento que la veías venir. No, muy bien, todo esto, etcétera. Pero dice, aquí viene. Y luego terminaba, te decía, y de repente era como, me ha cambiado absolutamente todo. Luego termina, oye, pero muy bien, ¿eh? Buena actitud. Era como, no, dímelo directamente, que no pasa nada, me lo puedes decir bien, yo lo recibo bien y no pasa nada, pero no me hagas el sándwich. Bueno, de todas formas, también puedes unirlo a varias cosas, porque yo creo que en la entrevista lo que tienes que hacer también es escuchar a la persona. Entonces tienes obvio, escucha activa. Exacto, tienes que hacérselo también ver que puede hablar, que tal, ¿sabes? Entonces es más un tú a tú, ya no es tan sándwich. Tú puedes empezar con un refuerzo positivo, cosas positivas, y luego ya, en plan, ¿tú qué piensas de esto? Tal, yo he visto esto, ¿por qué sucedió así? Porque también tenemos que valorar, yo qué sé, te puedes haber apuntado algo negativo y a lo mejor es algo puntual, porque esa persona ese día pues tenía un mal día. Y tenemos problemas personales. Exacto. Que también pues, nos afectan. Entonces hay que darle la opción de defenderse, entre comillas, ¿no? De que te explique el porqué. Sí, su punto de vista. Creo que eso es importante tenerlo en cuenta, efectivamente, que no es únicamente, bueno, yo soy el evaluador, yo vengo a soltarte el discurso. Exacto. Y tú escuchas y no, sino esto es una conversación, es una relación laboral y en toda relación pues tiene que haber una comunicación de dos vías y por la que tú también tienes que escuchar, ¿no? Y ver, oye, yo he visto esto, ¿por qué? ¿No? ¿Qué ha ocurrido? ¿O cuál es tu punto de vista? ¿O qué me he perdido yo de por qué ha ocurrido esto? ¿No? Bien por alguna situación personal, bien por alguna situación laboral, pues que, oye, que no vemos absolutamente todo lo que ocurre y que los compañeros... Y además que como evaluadores también nos podemos equivocar. Y también, también nos sirve para nosotros feedback. A lo mejor nosotros estamos haciendo algo mal. Efectivamente. Y por eso esta persona pues, o no ha entendido alguna dirección que le hemos explicado, ¿sabes? Una evaluación del desempeño también es un aprendizaje para el evaluador. Exacto, porque yo qué sé, yo entiendo, a lo mejor pienso que me explico muy bien pues cuando doy directrices de qué hay que hacer y todo, y a lo mejor luego no se hace porque no me han entendido lo que hay que hacer, ¿sabes? Entonces... Eso sí puede ocurrir, efectivamente. A mí también me ha ocurrido, que es como en mi mente era así. Era muy claro. Era muy claro, es como cuando lo pides por... lo pides por, perdón si he dicho alguna marca, esto lo puedes borrar, compañero de marketing. Ponme así como algo en la boca como que no he dicho esa marca, ¿vale? Oye, Sandra, por recopilar y por así los principales puntos por los que hemos ido viajando. Prepararse la evaluación, prepararse pues todo lo que ha ido ocurriendo. Me ha gustado mucho, ¿no? Lo que has dicho, que esa buena práctica de ir apuntándote todo lo que has a lo largo del año, ejemplos claro. por cada persona. La parte de actitud. La parte de actitud multiplica, dice Víctor Coopers, y también es algo a tener que valorar. Que sea lo más objetiva posible, que esté todo bien definido, qué es lo que se va a evaluar, comunicar con tiempo, y que aprendemos las dos vías y que no es un punto negativo, sino un punto para positivo, un área de mejora. Un área de mejora para ambas partes. Exacto. Para ambas partes, también para la empresa y que nos ayuda pues, a seguir mejorando. Y luego importante que no hemos comentado, creo que no hemos comentado, es el seguimiento. El seguimiento. Sí, un poco lo que... Justo, efectivamente, perdón. Que no es un punto anual, sino que es algo continuo, que sí que puede que haya una sesión anual en la que haya una formalidad, pero que esto es algo... Claro, de esa sesión van a salir unos planes de mejora que tienen que ser acciones y entonces luego hay que seguir de que esas acciones se cumplen. Efectivamente. Ha sido un placer tenerte, conversar contigo de este tema. Creo que, no sé si nos seguiremos viendo en futuras sesiones. Me da si que tú sí, quieres, me da si que tú sí, quieres. que vamos a repetir.
Y nada, grandes amigos de los pequeños momentos de la vida, recordad seguirnos por redes sociales que nos indicará mi compañero y como siempre, pues un auténtico placer estar con vosotros y nos vemos en siguientes vídeos y sesiones. Nos vemos pronto. Un fuerte abrazo, cuidaros mucho.